capítulo 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Diga, desordenada y vacía. Amén. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Pasa carbón encendido por mis labios, Señor, de tal manera que tu palabra pueda fluir en este día sin ningún impedimento, Señor, humano. Y pueda tu palabra, Señor, llegar a la profundidad de nuestro ser y hacer de acuerdo, Señor, a los propósitos por los cuales en este día tú la envías. Quita todo obstáculo, Señor, de la mente y el corazón en este día. Toda distracción de la mente y del cuerpo, Dios. Todo aquello que quiera o haya llegado a este lugar con propósito de atar algún alma en pensamiento, en acción. Lo echamos fuera por el poder de la sangre de Cristo y declaramos este lugar completamente fuera de alcance para toda huestes satánica que hayan querido llegar a este lugar en este día para trastornar los planes de Dios o alguna vida, Señor, en este lugar, en este día. Recibe toda honra y toda gloria, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en este día, hermanos? Gloria a Dios. Dicen que el sol tiene una particularidad que pone a la gente de que alegre. No crea que hay nada malo en pensar en esa forma, porque en realidad dice aquí que Dios hizo la luz lo primero que hizo y dijo que vio que era bueno. ¿Cuántos alaban al Señor? Y resulta que la luz solar es tan buena que produce en el cuerpo ¿cómo se dice? Un ingrediente que es hasta bueno para la salud. La vitamina D. Dicen que es muy bueno para la salud, y cuando estamos deficientes de ella, pues se nota, y creo que eso quizás tiene mucho que ver en estas áreas con la forma depresiva con la que se pone la gente en el invierno. Pero hoy hay bastante sol, hermanos, y la palabra de Dios en este día incluye la luz como la primera creación. ¿Cuántos alaban al Señor? El tema de este mensaje en este día, hermanos, llega a nosotros bajo el título El orden del Espíritu Santo. El orden del Espíritu Santo. Leímos en Génesis 1, del 1 al 4. Yo voy a abrir la Biblia de nuevo. Si usted quiere hacerlo, puede hacerlo también. En el libro de Gálatas, todos conocemos esa escritura en el capítulo 5 del libro de Gálatas. Y quiero leer del 19, del 18 hasta el 26. Dice así: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales los amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Contraste ahora. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andaremos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Este contraste, hermano, se hace desde el principio en este mensaje para que usted vaya pensando en cuanto al tema de hoy, el orden del Espíritu. Mantenga esos dos contrastes en mente. En el capítulo 5 de Gálatas, lo que produce el Espíritu y lo que produce la carne. Amén. Bien, empezamos. Dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Preguntamos aquí, ¿no es así también con, entre comillas, la tierra que es el hombre o la mujer sin arrepentimiento? En otra palabra, así como la tierra estaba sin orden y vacía, así mismo es la persona que todavía anda sin Dios. Está desordenada y vacía. Quizás una persona pueda decir, pero yo no voy a la iglesia, yo no soy un creyente y sin embargo mi vida está organizada. Puede decir eso, puede halagarse diciendo tales cosas. La realidad es que quizás pueda tener cosas superficiales, cosas cotidianas que hacemos en organización. Y eso es cierto. Pero lo más importante, lo que le concierne a Dios y lo que debe de concernirle a toda persona que conoce el peligro de andar sin Dios, es la condición interna del alma. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Está una persona que no conoce al Señor organizada internamente? La respuesta es absolutamente no. Y de eso es que vamos a hablar hoy. Porque la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a ver ciertas cosas que son importantes, especialmente cuando estamos teniendo problemáticas, ¿verdad?, con otras personas, etcétera, y nosotros mismos también, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. La persona que anda en la carne va a hablar y va a obrar de acuerdo a la carne. ¿Cuántos alaban al Señor? Inclusive, dice la palabra así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto es del corazón que todavía está desorganizado. La vida interna, espiritual de una persona que todavía está desorganizada. Y aún más es la vida espiritual de una persona que está en proceso de perfección en cuanto a lo que Dios está haciendo en ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esto es bien interesante. ¿Cómo podemos nosotros ver en esta declaración de Génesis primero, del capítulo 1, en estos versículos? Podemos ver en los principios cómo Dios habla de estas cosas. Y cómo nosotros podemos ver en esto exactamente lo que está ocurriendo con nosotros como creyentes, lo que está ocurriendo con las personas que están todavía sin Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Más allá de lo que la vista natural puede relatarnos. Entonces la persona que
sin arrepentimiento, está en un estado espiritual de desorden. El principio de la vida en desorden se considera una nueva creación. En otra palabra, el principio cuando nosotros partimos de la vida del viejo hombre y la vieja mujer a la vida nueva, hasta ese momento estábamos en una vida espiritual desordenada y vacía. ¿Por qué estaba vacía? Estaba vacía sin Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Y qué tan desordenada estaba esa vida? ¿Qué tan desordenada está la vida de las personas que, de acuerdo a la palabra, andan no de acuerdo a los principios del Espíritu, sino a los de la carne? Hay un conflicto que entra en acción. Y en Gálatas 5, ahí se ven las dos cosas que están ocurriendo simultáneamente, cómo Dios está trabajando, cómo Dios está obrando en la parte interior, en el hombre interior, la mujer interior, que llega por primera vez a permitir que la luz del Evangelio penetre a su corazón, aceptando, creyendo a través de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, aleluya. Pero fíjense qué gran diferencia relata el apóstol en Gálatas. La vida desordenada y vacía también la comparamos en la creación de Dios, la comparamos con el hecho de que había tiniebla. ¿Cómo sabemos eso? Dice el Señor que dice la palabra que cuando el Señor dijo sea la luz, ¿qué quiere decir eso? Que había oscuridad. ¿Cuántos alaban al Señor? Que todo era tiniebla, oscuro. Pero cuando el Señor dijo sea la luz, entonces la luz disipó las tinieblas. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso mismo dice la palabra, que la luz disipa las tinieblas. Y así el hombre, comparado con el principio de una tierra desorganizada, caótica y vacía, que no conoce a Dios, en su primera experiencia, o la mujer en su primera experiencia, algo maravilloso empieza a ocurrir que es paralelo a esa declaración de cómo Dios creó el universo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y no ha de extrañarlo a nosotros que un Dios que es el mismo siempre y por los siglos sea consistente en su forma en cuanto a la creación se refiere. Porque así como creó el universo, demuestra que es un Dios de creación. También en el proceso de salvación y santificación del hombre y la mujer cuando llegan a Cristo, Dios también recrea una nueva criatura. ¿Cuántos alaban al Señor? Una nueva criatura. La vida del hombre sin Dios está desordenada y vacía. En otra palabra, no funciona en armonía con los principios y leyes con los cuales fue creado por Dios. Desordenada. La vida del hombre que no tiene la palabra de Dios, que no es salvo, que no cree, no ha creído, está desordenado por dentro, en su interior, en su vida espiritual. El origen de ese desorden, ¿cuál es? El pecado. ¿Qué es el pecado? Precisamente es un desorden. El pecado es un desorden porque hasta en el concepto del vocabulario médico se habla, en inglés yo no sé tanto en español, pero en inglés se le dice a una enfermedad, a disorder. Tiene sentido, un desorden. En inglés le dicen disorder. ¿Qué quiere decir eso? Que no funciona en el orden para lo cual fue creado. Un órgano interno que no está funcionando bien, está desordenado, no está trabajando de acuerdo al orden por el cual Dios lo creó. ¿Cuántos alaban al Señor? Y precisamente la definición del pecado es errar al blanco. Todo lo que se desvía de las leyes de Dios
es pecado entonces. Todo lo que se desvía de los principios de la ley de Dios es pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué razón? Por la razón de que está en desorden, no está en alineación con los propósitos por los cuales fue creado. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces el hombre y la mujer que todavía no conoce al Señor tiene y anda en una vida desordenada. Podríamos decir al revés, dice aquí desordenada y vacía para el concepto de la creación, pero podríamos decir que está vacío y entonces desordenado, porque si tuviera a Dios no estuviera desordenado. Vacío y desordenado porque una cosa lleva a la otra. Si está vacío de Dios, entonces va a estar desordenado, porque eso significa que la vida está controlada por el pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a este combate interno al cual se refiere Pablo y de lo cual estamos hablando ahora? Hay un combate entre esas dos cosas. Él quiere hacer lo que es bueno, pero no puede. Sino, él se encuentra respondiendo a otra ley dentro de él. Dice que lo lleva a hacer las cosas que a él no le agradan hacer. Y él exclama, como hablábamos el domingo pasado: miserable de mí, ¿qué será de mí? Y entonces dice que doy gracias a Dios, al Señor, por Jesucristo, porque a través del Espíritu en él entonces podía obrar y responder y actuar de acuerdo a las leyes de Dios, mientras que había una ley por dentro que quería llevarlo al pecado. Pero sabemos que con la palabra y el poder del Espíritu Santo nosotros siempre salimos siendo más que vencedores. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, el pecado es un desvío de una norma para la cual algo es creado. Esa precisamente es una de las definiciones del pecado, errar al blanco. Próximo, dice aquí: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero antes de entrar ahí, hermano, yo quiero dejarle bien claro en su mente qué es lo que está ocurriendo en el corazón del hombre o la mujer que por primera vez llega a los pies del Señor. Oiga cómo llega. Primeramente, en su interior está oscuro, está lleno de tiniebla. La tiniebla es símbolo del pecado y del mal. ¿Cuántos alaban al Señor? Su condición interna es una condición en caos, porque entendemos que sin la luz no podemos ver a dónde vamos. ¿Cuántos alaban al Señor? No podemos distinguir las cosas porque no se ven a su nombre. Usted se levanta de noche de repente y tiene que, cuando viene, se le olvidó que puso un obstáculo enfrente, y cuando viene cae de cabeza en el piso. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero entonces dijo Dios: sea la luz. En el momento que una persona pasa al frente aquí y dice: sí, Señor, yo reconozco que Jesús es el Señor, que Él murió por mis pecados, que yo necesito arrepentimiento, que necesito que Él me perdone. ¿Cuál es la primera cosa que sucede? Sea la luz. A su nombre el Espíritu Santo le es dado. ¿Cuántos alaban al Señor? Inmediatamente empieza la batalla que Pablo habla. Anteriormente, cuando no conocía a Dios, estaba dominado, ya tenía un rey, el pecado era su rey. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice Pablo: no reine ya más el pecado en vosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo que quiere decir que el rey de la persona que no conoce al Señor es el pecado. Las motivaciones que mueve a una persona como esa, dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Las motivaciones que mueven la palabra y sus acciones salen de un corazón entenebrecido, negro, lleno de tiniebla. Y por tal razón no puede hablar otra cosa que no sea conflicto, duda
problemas. ¿Cuántos alaban al Señor? Y por tal razón no puede tener sosiego, porque no puede encontrar la paz que la palabra, si la obedeciera, pudiera darle a su nombre. Y hay una lucha interna que mientras la persona no llega a la luz del Evangelio, va a estar luchando sin saber de dónde viene el ataque y por qué. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay una lucha interna. Pero oiga, ¿por qué? ¿Cuáles son las cosas que están dentro del corazón del hombre caído, la mujer caída, que todavía no ha llegado a la luz de Cristo? Manifiestas son sus obras. Dice la palabra, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, óigame, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas. No quiere decir que el ser humano todavía, aún siendo creyente, no puede decir, dice el apóstol Pablo Juan, en primera de Juan, que si dice que no peca, llama a Dios mentiroso, y la verdad no está en él. Pero nosotros tenemos ya un plan de salvación pagado. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque quiere decir que nosotros rápidamente, y tenemos también en nosotros la presencia del Espíritu Santo, y porque somos diligentes como lo somos cuando llegamos a escuchar la palabra de Dios, estamos continuamente siendo transformados por la palabra de Dios, y tenemos acceso a ella. Y recuerde que fue por la palabra que Jesús mismo, el Hijo de Dios, triunfó sobre las tentaciones del diablo. Y podemos usarla para contrarrestar las cosas, y también recordarnos a sí mismos lo que hemos de hacer cuando hemos descubierto que hemos fallado a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Estas son las cosas, el producto de la acumulación con el tiempo en un corazón oscuro, que precisamente porque no hay luz en el corazón, no hay luz en su alma. Está ciega las cosas de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo recordaba hoy precisamente en la mañana, cuando mi esposa y yo nos conocimos, pues yo no estaba en la iglesia, yo no era un creyente. Yo era del mundo, como lo éramos nosotros todos hasta cierto punto. Hasta que creí, hasta que llegamos a los pies del Señor. Y una tía mía, llegamos allá en tiempo de Navidad y nos invitaron a la iglesia. Y dije yo, los planes de nosotros para la Navidad era buscarnos por ahí algún lugar donde pasar un momento alegre y bueno y divertido, porque para nosotros en la iglesia todo era no muy divertido. Y todo lo que hacían para mí era mecánico, y la palabra era mecánica, y nos paramos cuando estábamos chequeando porque la tía de nosotros estaba mirando para atrás a ver si no íbamos. Pero parece que se cansó en un momento. Y por ahí mismo nosotros. Qué ignorancia en ese momento de no reconocer lo que Dios estaba tratando de hacer con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabe Dios si yo me hubiese quedado y mi esposa ahí? El Señor tenía una palabra preparada para mí que me iba a tocar, me iba a poner a pensar, y quizás mi conversión hubiese sido mucho antes de lo que fue. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ¿qué prohibía? ¿Qué me hacía difícil yo poder sentirme bien dentro de ese ambiente? Lo que estaba en mi corazón. Estaba lleno de todas estas cosas
Y por esa razón yo no podía ver, no podía entender, no podía escuchar, no podía sentir ningún deleite ni apreciación por las cosas de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí muestra el contraste y la lucha entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y en cuanto a las obras del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Ahora bien, eso para nosotros ahora tiene mucha importancia. Y entendemos que los creyentes que se adaptan a vivir y a buscar vivir una vida llena de estas cosas, es un creyente que prospera delante de Dios y de los hombres. Pero es muy difícil poder ver eso del otro lado de la empalizada. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces entiende que cuando estamos hablando del hombre y la mujer sin Dios, ¿verdad? Comparado con el estado caótico y desorden que estaba la tierra cuando Dios ordenó la palabra. Es una belleza. Esa declaración del principio de la creación es tan profunda que uno se maravilla, hermano. Dentro de esas cosas encontramos al Dios Padre, encontramos al Dios Hijo, encontramos al Dios Espíritu Santo, la Santa Trinidad presente en la creación. Yo digo, Señor, como dijo el salmista, ¿qué es el hombre para que tú te preocupes por él en esa forma? El Dios que tuvo presente la Trinidad en la creación del universo es el que está presente en la Trinidad en la creación de la nueva criatura también. Y trata con ellos individualmente. Un gusanito en el universo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero algo que fue creado por Dios de acuerdo a su imagen y semejanza. No como los animales, como quieren enseñarle a los hijos de nosotros en la escuela. No como los objetos inertes, sino especialmente hechos por Dios con propósito, de acuerdo a su imagen y semejanza. Y dentro de esa realidad de la creación continuamos mirando un paralelo a cómo el hombre y la mujer que anda sin Dios se compara con aquellos que caminan con Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Dentro de esa oscuridad dice que Dios dijo que sea la luz y fue la luz. Ustedes recuerdan la palabra. Dice que la palabra penetra, ¿verdad? Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo primero que ocurrió cuando Dios dio la orden para que su Hijo, que era el constructor, ordenara al Espíritu Santo a dar forma a todas esas cosas que estaban sin ningún sentido? ¿Cuántos alaban al Señor? El Espíritu Santo, esperando, dice la palabra, se movía sobre la faz de las aguas, esperando obedientemente el mandato de la voz de Dios. Estaban en la creación, la Trinidad. El apóstol Juan lo declara claramente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios en el principio. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice claramente ahí: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
ahí estaban presentes. Tenían este escenario, el material de construcción ya estaba presente. Ahora se esperaba la orden de Dios para empezar. ¿Cuántos alaban al Señor? Y se oyó la voz del Padre que dijo: sea la luz. ¿Cuántos alaban al Señor? La palabra de Dios, viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué dice más allá de eso de la palabra de Dios? En Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Yo quiero ver ningún doctor, por más renombrado que sea, que pueda tener la herramienta que se necesitaría para poder dividir esas cosas. Búsquemelo a ver. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1 que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice. Estaba hablando de Jesucristo, el verbo. Dice que era la palabra, a su nombre. Y aquí dice que la palabra penetra a su nombre. Dice la palabra que a él no había necesidad de que nadie lo instruyera. Porque inclusive él conocía, dice, lo que estaba dentro del hombre. A su nombre. Usted no se ha fijado, al menos por televisión, porque yo no creo, nunca he estado en una operación de alguien. Pero sí he estado en ciertos procedimientos también yo mismo y sé. Pero en las películas cosas usted ve que y usted mira, por ejemplo, los lugares de operación, usted puede mirar por la ventanita porque no lo dejan entrar. Usted puede ver todo el equipo. Pero hay una cosa principal que se va a ver ahí, es mucha luz. Mucha luz. El doctor o la doctora que vaya a operar, el cirujano o la cirujana necesita mucha luz. ¿Cuántos alaban al Señor? Inclusive necesitan buena visión. Ya han habido tanto escándalo de gente que le dejan hasta instrumentos dentro de la gente y cosas. Y cortan y le quitan un órgano que no era y cuantas cosas. El Señor dijo: sea la luz. La palabra penetra acompañada de la luz. Y seguido delata todo lo que estaba en la oscuridad dentro del corazón del hombre, a su nombre. Queda seguido todo expuesto. El Señor ordena al Espíritu entrar, la palabra de Dios entrar con el poder del Espíritu, y allá adentro está la palabra de Dios obrando y el Espíritu Santo empieza a ordenar las cosas. A su nombre. Puedo ver dónde que va esto. Esto no va aquí, fuera. A su nombre. Y seguido pone una orden de desalojo. Esta casa ya no le pertenece a ustedes. Esta casa aquí, ahora, moro yo, el Espíritu Santo de Dios. Y aquí no hay parte para espíritus inmundos, ni cosas que no sean santas. Orden de desalojo. Oiga lo que dice Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla.
Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llegue la haya desocupada, barrida, ordenada. Ordenada. Entonces, chequeé el asunto, mira a ver si hay entrada de nuevo. Y entonces dice, se va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Esto es el Señor hablando. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, ¿qué dice el Señor aquí? El Espíritu llega y empieza a limpiar, desaloja hasta los espíritus inmundos. Te voy a decir una cosa, la vida desorganizada, la vida desordenada, la vida vacía sin Dios es una vida con una puerta abierta, invitando presencia demoníaca. Los demonios no están en todos los cuerpos de las personas que no creen. Yo creo que algunos de esos que no creen son tan malos que ni los demonios quieren entrar en ellos. Pero si todas aquellas personas que no tienen al Señor, que no ha creído, que no ha aceptado al Señor, que no ha sido perdonado, en cuyo corazón todavía lo que mora es las tinieblas que produce el pecado, esos están completamente disponibles en el momento que ellos quieran entrar. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero hay otros que están mucho más disponibles. Son las personas que no quieren saber de las cosas de Dios, son los ateos, son estos, ese tipo de personas, pero con toda esta negrura dentro de su corazón. Entonces, con razón, el Espíritu Santo empieza una gran limpieza. Mire todas las cosas que habla aquí. Es una buena escoba para eso, hermano. Eso no son cosas que salen fácil. Eso le dijo el Señor a los discípulos. Pero nada imposible para el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero oiga lo que dice aquí. Llevando ese proceso a un punto de culminación más o menos, porque continuamos siendo santificados y perfeccionados hasta que Cristo venga. Pero realmente nosotros estamos llamados a llegar a una cierta madurez, y eso es posible de acuerdo a la gracia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? En este caso estamos hablando de una persona que precisamente creyó, fue salva, el Espíritu Santo estaba ya con él, la palabra de Dios lo llevó a un punto de crecimiento y perfección en donde la casa estaba limpia. Pero algo ocurrió. Y con frecuencia vemos eso, hermanos. Dios es tan bueno. Estoy hablando de la persona, por ejemplo, que llega al Señor con tantas ataduras demoníacas que inclusive ellos mismos tienen que admitirlo. ¿Por qué habla el Señor de esto ahora? Porque inmediatamente se mueve el Espíritu Santo de Dios para traer bendición y añadir almas al reino de Dios, y para activar la fe del creyente. Seguido el enemigo está presto para hacer mecha. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso también ocurre en relaciones humanas. Tenemos que entender, hermano, que de acuerdo a esta problemática, aún en nuestras vidas, cuando hemos creído, el Señor está obrando en nuestras vidas, hay un conflicto entre dos naturalezas. El hombre viejo todavía y la mujer vieja todavía quiere continuar pegada, aunque sea agarrada por un lado de una falda o algo, y el hombre también viejo lo mismo. Es un conflicto.
Es un conflicto interno. Dentro de esa naturaleza caída, el Espíritu Santo entra a traer luz y empieza a organizar las cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? El Espíritu Santo Dios se movía sobre la faz de las aguas. El milagro de la creación del hombre sin vida espiritual. A eso es que paralelamente hablando nos referimos. Ocurre cuando entra en acción en su cuerpo el Espíritu de Dios. El cuerpo de Adán, cuando fue creado, en Génesis 2:7 dice que Dios entonces sopló espíritu en él y fue un alma viviente. ¿Cuántos alaban al Señor? Fue un alma viviente. Cuando entra el Espíritu Santo, entonces hay vida. Ustedes recuerdan a Ezequiel 37, ¿verdad? El capítulo de Ezequiel 37. Me dijo entonces: profetiza sobre esos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y me dijo: profetiza el Espíritu, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Estamos hablando de un cuerpo ya formado en Adán. Dios formó el cuerpo de la tierra, pero todavía no era un ser viviente hasta que Dios nos sopló espíritu en él. Y así mismo, cuando pedimos que el Señor nos dé el Espíritu Santo, cuando creemos, dice que nos he dado el Espíritu Santo. Entonces Dios sopla su espíritu en nosotros. Es lo mismo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y empiezan a suceder cosas grandiosas. Entonces, ¿verdad? Yo digo, hermano, que a veces las situaciones y las problemáticas con las cuales nosotros luchamos cuando estamos tratando con otras personas, que no se entiende ni se le puede dar sentido a por qué son así, tiene mucho que ver con esa condición caída que todavía no ha sido completamente organizada en sus vidas. Y cuando usted ve que una persona que supuestamente era creyente empieza a actuar en formas extrañas, es porque está siendo dominada por el mundo y muy posiblemente por actividad demoníaca. Le voy a recordar algo. No pierda su tiempo tratando de usar el razonamiento humano. Se va a frustrar más allá de lo necesario. Y si usted es sabio o sabia, y usted está en alineamiento con la voz del Espíritu, usted va a entender que esa batalla suya no es una batalla de violencia natural, sino es una batalla de violencia espiritual. Y la violencia espiritual es muy diferente a la natural. Porque en la violencia espiritual, el creyente que es más agresivo es el que, del punto de Dios, de vista de Dios, más agresivo en el sentido humano me refiero, es el que del punto de vista de Dios es el más humilde. Es el que tiene sus sentidos abiertos y sus ojos abiertos a poder ver con qué está tratando. Y el Espíritu Santo va definitivamente a revelarle al creyente por qué suceden las cosas. Pero si hay entrega al Señor y estamos en sus manos y el Espíritu Santo nos dirige, no podremos fallar en entender inmediatamente que hablamos de un conflicto espiritual. Y ya ese conflicto espiritual se empieza a sentir y empieza a salir, a relucir. Dele gracias a Dios por eso, porque esa es la obra del Espíritu Santo.
¿Cuántos alaban al Señor? En el corazón lleno de tiniebla, ese corazón lleno de tiniebla está dominado por los instintos carnales. Dice la palabra que de la profundidad del corazón habla la boca. Cuando miramos la diferencia entre los frutos del espíritu y la carne, podemos entonces entender rápidamente cuando una persona está hablando. Si está hablando de un corazón que sale ya de un corazón limpio, un corazón en donde el Espíritu Santo mora y domina, un corazón donde los principios bíblicos son lo que rigen la conducta, un corazón en donde la motivación de esa persona es impulsada por buenas cosas, como dice la Biblia. Déjeme encontrar ese versículo ahora. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosecha higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno o la mujer buena. Eso es la mujer o el hombre en donde el Espíritu Santo tiene la libertad, ha tenido la libertad de traer limpieza. Es el hombre o la mujer cuando miramos, ¿verdad?, estos dos contrastes que leímos en Gálatas capítulo 5, que está dominado por los buenos frutos. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso tiene sentido, hermano. Una persona que está dominada por toda esa negrura que habla en Gálatas 5, no se le hace fácil hablar de las cosas que están buenas que están en Gálatas 5 tampoco. Es porque, ¿qué pasa? La conducta y la palabra no van a alinear. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted va a ver que la persona va a decir algo supuestamente para confundirle a usted y hacerle creer algo, pero usted conoce su conducta. Entonces, a usted conocer la conducta ya sabe, ese no es, por eso que dice el Señor claro aquí, no es buen árbol el que da mal fruto. Un corazón que está completamente entregado al mal no puede salir de repente a hablar cosas buenas o hacer cosas buenas que realmente pueda identificarlo como que está diciendo la verdad, porque está lleno de esas cosas y eso es lo que vive. Todas esas cosas malas hacen de esa persona, forman de esa persona o en esa persona su carácter y se comporta en esa forma. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero del corazón bueno, el hombre que tiene el corazón bueno, oiga, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. La mujer que tiene un corazón limpio y cedido al Espíritu Santo va a hablar cosas buenas y va a dar frutos buenos. La persona que tiene su corazón cedido a las cosas del mal va a dar frutos malos. No espere nada bueno de esa persona. Y entonces, la pregunta, usted quiere cambiar a alguien, a usted le gustaría ver que una persona que, verdad, no tiene buenas motivaciones en su corazón pueda cambiar. Sí, muy bien, pero no es usted que lo va a cambiar, ni yo. Recuerde, tiene que ser el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y recuerde que la palabra suya y la mía, si son palabras que fluyen de una mente y un corazón carnal, no van a entrar muy lejos.
Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo último y discierne, ¿cuántos alaban al Señor? El pensamiento y las motivaciones del corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Recuerdan al hombre en Juan 15, 5, 14? ¿Recuerdan el estanque de Betesda? Y con esto estamos terminando. El estanque de Betesda. Allí dice que cada año se agitaban las aguas de ese estanque. Y venían muchos enfermos porque era como una lotería. Solo uno ganaba. Y había un hombre que era paralítico. Y él nunca podía llegar a las aguas porque él no podía caminar. Y los que venían con él parece que también estaban enfermos y se disparaban seguido para allá y lo dejaban a él atrás. Lo traían ahí, pero sálvese quien pueda, porque sabían que el que llegaba primero a las aguas agitadas era el que se sanaba. Entró Jesús a ese lugar. Wow. Jesús vino a ese lugar porque él vio a ese pobre hombre por tanto tiempo, ya conocía, y tomó el tiempo para llegar a ese lugar. Pero ¿qué pasa? Mira, Señor, que cada vez que se agita las aguas, entonces yo no encuentro que me lleve. Entonces el Señor lo sanó. ¿Cuántos alaban al Señor? Después dice la palabra que el Señor lo encontró a él en el templo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Esta es la advertencia que Jesús aquí hace en la otra lectura que hicimos de cómo el espíritu inmundo sale cuando sale. Va a lugares áridos y no encontrando reposo, regresa a ver si el lugar todavía está disponible para rentarlo. Yo creo que es peor, eso no pagan nada. Se meten ahí seguido, toman posesión. Son como lo que está, eso es un problema ahora, ¿verdad? Lo que se meten a la casa ajena y la reclaman como de ellos. Ustedes están mirando ese fenómeno, ¿verdad? Eso es demoníaco. Los demonios son los que hacen eso. Dios, el Espíritu Santo, es un perfecto caballero. Si usted no lo invita, no llega. Jesús es un perfecto caballero. Si usted no lo invita, Él no va a llegar a su corazón. No se va a forzar a usted. Pero los demonios realmente no le importa ni una cosa ni la otra. Usted le abrió un poquito de apertura y por ahí se metieron. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, cuando el Señor le dijo a este hombre esto, nos da a entender a nosotros precisamente cómo es que la vida de una persona creyente, que haya sido creyente, puede empeorar y de repente se ponen peores que antes. ¿Cuántos alaban al Señor? Si eran malos, más malos se ponen. Y de repente cuando viene a ver, lo que hay es una legión de demonios en ellos. Porque al desafiar la palabra de Dios y al no obedecerla y a ser resistente a ella, a querer ser su voluntad, a abrir la puerta de su corazón, ahora dice la palabra que viene ahora 7 peores. Viene el estado de esa persona a ser peor que el primero. Entonces usted puede entender por qué la persona que usted no puede entender, que supuestamente era creyente y aún trata de aparentar, darle una apariencia de creyente, no puede hablar ni hacer otra cosa que lo que está en su corazón. El Señor a nosotros nos llama, hermanos, a nosotros vivir una vida sometida a la palabra de Dios y al Espíritu Santo.
Porque si hacemos eso y estamos recibiendo instrucción continuamente y estamos recibiendo dirección del Espíritu Santo, dice la palabra que guiado por su Espíritu no caeremos. Póngase de pie conmigo, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. En ella nos enseña tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu convencería de pecado. Yo sé que en este día, Señor, tú hablas a muchos corazones en este momento y a otros que están pendientes también participando por los medios virtuales. Y claramente, Señor, tú pones esta palabra en nuestros corazones en este día para entender, para hacernos entender que nuestras vidas no pueden cambiar hasta que tu luz no penetre en nuestros corazones. Nosotros abrimos nuestros corazones para que penetre tu luz de tu palabra. Y por un acto de fe, Señor, nosotros podamos creer en tu Hijo Jesús, quien es el único camino hacia la vida eterna. En este momento, Señor, te damos gracias por todos aquellos, Señor, que han escuchado esta palabra y los que la han de escuchar posteriormente. Prospérala, Señor, en cada corazón. Ministra, Señor, a sus vidas. En el nombre de Jesús. En este día, usted puede abrir la puerta de su corazón para que el Señor alumbre en esa parte de su corazón que necesita revelación de Dios. Usted no tiene que ser controlado por el mal. Usted no tiene que ceder su voluntad a ningún espíritu inmundo si el Espíritu Santo está en él. Usted puede recibir ese regalo de Dios en este día, pero más importante es su salvación. Simplemente reconociendo al Hijo de Dios como el único Salvador, perdonador y camino a la eternidad con Dios.